El niño se estaba quedando dormido en misa. Llega a pasar, ¿verdad?, que los niños chiquitos se quedan dormidos en misa. Y se quedó dormido en misa. Pero entre sueños vio que se acercaba la Virgen María. Era Navidad. Y la Virgen María le ponía en brazos al niño Jesús y le decía: si no hablas mal de los demás, harás grandes cosas. El niño creció, su mamá falleció y el niño creció enorme. Era de una familia de gente muy grande, muy fuerte, muy bella y además eran cultos. El niño se llamaba Bernardo y es el santo que celebramos hoy. Bernardo creció con muchas cualidades. Era encantador en todos los sentidos. Los muchachos, todos querían ser sus amigos. Las muchachas, todas estaban detrás de él. Todo el mundo estaba fascinado con Bernardo. A los 22 años, Bernardo conoció a San Esteban. San Esteban y otros dos santos habían construido un monasterio, el monasterio cisterciense, el cister, los monjes cistercienses. Pero Esteban estaba muy triste, habían muerto los otros dos santos fundadores y durante muchos años no había entrado nadie al monasterio. La fundación de los cistercienses estaba a punto de morir. Bernardo, cuando conoce a San Esteban, dice: yo quiero ser monje. Le contó a sus amigos, y sus amigos, ¿qué creen que le dijeron? No lo hagas. ¿Qué no ves que todas las muchachas están detrás de ti? No te hagas monje. Y las muchachas, ¿qué decían? No entres de monje. Y su papá le dijo: no, eran extremadamente ricos. No, tú tienes un mundo por delante enorme. Y San Bernardo, que estaba decidido, empezó a hablar con todos sus amigos, con su familia. Y les habló tan hermoso de ser monje que llegó con todos sus hermanos, menos el más chiquito que estaba muy pequeño, con todos sus hermanos, con todos sus amigos al monasterio para hacerse monjes. Llegó con 31 amigos al monasterio, que tenía muchísimos años sin recibir una vocación. Esteban se quedó impresionado, San Esteban, cuando llegó este joven con tantos jóvenes entusiastas. Bernardo, de hecho, se le va a conocer como melifluo. Melifluo significa el que tiene boca de miel, porque iba a ser un predicador precioso, va a hablar hermoso y a convencer, así como convenció a sus amigos, convenció a muchísima gente a la fe. ¿Saben cuántos jóvenes, uno a uno, hablando con ellos, llevó al monasterio? Más de 900. Le llamaban las muchachas el quitanovios. De verdad, así dice la historia, que le llamaban el quitanovios, porque cuando San Bernardo se acercaba a un muchacho y hablaba de Dios, inmediatamente dejaban la vida para irse al monasterio. De hecho, cuando se iba él y sus hermanos, el más chiquito escuchó todo lo que dijo Bernardo a los otros, a sus amigos y todo. Y el más chiquito era muy pequeño para irse al monasterio. Cuando se van, les grita: ¡ah, sí!
ustedes se van al cielo y a mí me dejan aquí en el infierno. De hecho, su hermano creció y también se hizo monje. Pero su papá viudo también se hizo monje. Y su hermana, monja. Toda su familia, que era muy grande. Sus tíos se hicieron monjes. De hecho, uno de sus tíos, convencido por San Bernardo, funda algo que para nosotros suena extraño: un ejército de monjes o soldados que eran monjes, los templarios. Los templarios fueron fundados por el tío de San Bernardo, porque sabemos que en esa época, para peregrinar a Tierra Santa, era muy peligroso. Los musulmanes mataban y secuestraban a los cristianos. Y entonces estos monjes o soldados monjes cuidaban a los cristianos para la peregrinación. Y San Bernardo escribió cómo debían de vivir esos soldados monjes. Les escribió una regla de vida. Es decir, San Bernardo fue cofundador de los templarios. La literatura, las películas, las series están llenas de templarios que llevaban la vida monástica de San Bernardo de Claraval. A veces no entendemos qué eran las cruzadas y ninguna guerra se justifica. Sin embargo, quisiera poner un ejemplo rápido para entender qué fueron las cruzadas. ¿Qué pasaría hoy si en México nos anunciaran por televisión que una secta ha tomado la Basílica de Guadalupe y tal día, a tal hora va a quemar la imagen públicamente de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué pasaría en México? Se levantaría todo México contra ellos. Eso fueron las cruzadas. Los musulmanes llegaron a invadir Tierra Santa y a destruir literalmente todos los lugares que consideramos sagrados. El lugar donde nació Cristo, el lugar donde nació Cristo no lo destruyeron porque en la fachada estaban los Reyes Magos, dibujos de los Reyes Magos. Y entonces se sintieron identificados, no lo destruyeron. Pero todos los demás lugares los fueron destruyendo. Bueno, San Bernardo entonces tenía tanta facilidad para atraer gente a la vida religiosa que a los 25 años San Esteban le dijo: ya no cabemos, ya no traigas jóvenes, ya no cabemos, tienes que ir a fundar un nuevo monasterio. Porque San Esteban se dio cuenta que por todas partes él iba a atraer gente, era un magneto para las vocaciones. Y lo mandó fundar un monasterio. Esto es en Francia. Bernardo fue y buscó un lugar que fuera muy adverso, que la tierra diera pocos frutos, que hubiera mucho sol, y encontró un lugar que se llamaba Claraval, el Valle del Sol, el Valle Claro. Era un lugar muy adverso, con poca agua, todo lo contrario que se necesita para vivir bien. Ahí dijo: este es el lugar para que mis monjes vuelvan espirituales. Un monasterio es una construcción gigantesca. A los 25 años llega y dice: ¿cómo le voy a hacer? Porque además se fue solo. ¿Cómo voy a comprar esta tierra? ¿Cómo voy a construir un monasterio? Y entonces Jesús se le apareció y le dijo: Bernardo, ¿qué haces aquí? Bernardo, ¿qué haces aquí? La pregunta iluminó la mente y el corazón de Bernardo.
te invito que cuando tengas retos, también escuches la pregunta de Jesús con tu nombre. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fundó el monasterio. De hecho, no fue el único monasterio. Fundar un monasterio era una empresa gigantesca. Construir esta iglesia con técnicas modernas llevó años y es muy pequeña para un monasterio. El monasterio tenía salones, todo tipo de talleres, eran verdaderas pequeñas ciudades. Fue el primero que fundó San Bernardo. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos monasterios crees que una persona es capaz de construir en su vida? Con mucha fuerza. Él construyó ese primero a los 25 años, 3 años de monje. ¿Cuántos monasterios crees que pudo construir directa y mandando monjes a construir e indirectamente? ¿Cómo cuántos? Den un número cualquiera. 5 serían muchos, 6. ¿Quién da más? 100. ¿Se imaginan que alguien pueda hacer 100 monasterios, que son microciudades, en una vida? Hizo 361. Tenía un temple el hombre y una capacidad. Y están los monasterios, no es una leyenda, existen los monasterios. Y obviamente los llenó de monjes. Les decía, solamente él directamente atrajo a casi 1000 monjes. Esto nos enseña que cualquier obra que Dios nos pide se puede hacer. De hecho, para hacer el monasterio, Bernardo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Esto es imposible. Y Jesús le sonrió y le dijo, cuando necesites algo imposible, pide la intercesión de un santo. ¿Qué santo creen que es? San Judas Tadeo. Le dijo Jesús, cuando necesites algo que parezca imposible, pídelo por intercesión de San Judas Tadeo, que es el patrono de lo imposible. Y a partir de entonces siempre San Bernardo llevó consigo una reliquia de San Judas Tadeo. De hecho, fue enterrado con esa reliquia de San Judas Tadeo. Fue profundamente devoto del patrono de los imposibles. También a San Bernardo se le conoce como patrono de los imposibles. Y él decía, él era muy devoto de la Virgen desde niño, que también había una oración que hacía que María moviera su corazón y que nunca nos fallara cuando le pidiéramos. Es una oración muy bonita que escribió San Bernardo. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que ha recurrido a ti haya sido desamparado. Esa es la oración más famosa de San Bernardo. Acuérdate, oh Virgen María. San Bernardo tuvo muchos discípulos. Entre esos 1000 discípulos, un día se le acercó un joven que le dijo, quiero ser monje. Bernardo, en cuanto lo vio, era un santo, Bernardo, se dio cuenta que ese monje tenía un gran futuro. El monje se llamaba Honorio. Y como le vio tanta capacidad, le dijo, a partir de hoy vas a ser el carbonero del monasterio. Y lo mandó a hacer carbón, un trabajo sucio, monótono, difícil, aburrido, lejano a lo que esperaba Honorio. Honorio obedeció y durante 10 años fue el carbonero del monasterio. A los 10 años, Bernardo lo mandó fundar un monasterio.
Pocos años después, eligieron papa a Honorio. Honorio, ya siendo papa, sabiendo la gran capacidad de su maestro San Bernardo, cuando veía que había pleito entre reyes, Honorio le decía: Bernardo, te pido de favor. Y decía Bernardo: usted no me tiene que pedir favor, yo lo obedezco. Te pido de favor que vayas con los reyes que van a pelear en guerra y hables con ellos. Se detenían las guerras. De hecho, San Bernardo es el personaje más importante, religioso y políticamente, de su siglo. Detuvo guerras, aconsejaba a los reyes, aconsejaba a los papas, a los obispos, hacía reglas para los monjes guerreros, para los templarios, fundó los templarios junto con su tío, escribía, debatía, entraba en debates intelectuales con los intelectuales más grandes de su época. Un día, caminando por Alemania, se acercó una monja y le dijo: creo que me estoy volviendo loca. Bernardo dijo: ¿por qué? Es que veo estas imágenes, todas de Jesús, por supuesto. Y Bernardo quedó asombrado y dice: no te estás volviendo loca, Dios sí te está hablando. Pero la Inquisición dice que no. Y Bernardo dice: yo voy a hablar con el Papa. Le llevó los escritos de la monja y el Papa dijo: esta mujer tiene que hablar en la iglesia. Fue la primera mujer que se le dio el permiso de predicar. Se llama Hildegard, Santa Hildegard von Bingen. Siglos después, alguien que leyó los escritos de Hildegard quedó impresionado. Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Y el Papa Benedicto XVI, a esa monja que tiene una vida también extraordinaria, la hizo doctora de la Iglesia. San Bernardo también es doctor de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia son los 32, 33 santos que tienen los escritos más profundos de la Iglesia. San Bernardo es un doctor de la Iglesia. Santa Hildegard es de las pocas mujeres que son doctoras de la Iglesia. ¿Quiénes son doctoras de la Iglesia? Santa Catalina de Siena, Teresa de Jesús la Grande, Teresita del Niño Jesús la chiquita y Santa Hildegard von Bingen. Son todas las mujeres que son doctoras de la Iglesia. No hubiera escrito ni enseñado nada Hildegard si no hubiera sido por San Bernardo. De hecho, hay muchos doctores de la Iglesia que se inspiraron en San Bernardo. Un día, Francisco de Sales era un joven inquieto, pero tenía mucho miedo a condenarse. No encontraba cómo, no se iba a condenar, no encontraba paz. Hasta que un día, junto a la Virgen, encontró la oración de San Bernardo, la que les dije hace rato. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han recurrido a ti ha quedado desamparado. Leyó Francisco de Sales esa oración y se convirtió. La paz llegó a su corazón. Y también la Iglesia lo considera doctor de la Iglesia. San Bernardo hizo grandes obras todo el tiempo. Se esforzó, vivió como si hubiera vivido más de 100 años, vivió 65 años, guiando, aconsejando, haciendo oración, predicando, escribiendo cartas a reyes, a emperadores, a papas, todo para anunciar a Cristo. Quisiera terminar de explicar la vida de San Bernardo
Dicen que los tres más grandes predicadores de toda la historia de la iglesia son San Juan Crisóstomo, el más grande, San Agustín y San Bernardo. Y se dice que nadie ha escrito tan bello como sobre la Virgen María como San Efrén y como San Bernardo. Les decía, la oración más famosa de San Bernardo es: acuérdate, oh Virgen María. Pero para mí la más bella, no la más famosa, pero la más bella se llama: mira la estrella, invoca a María. Te voy a invitar a que volteemos a ver a la Santísima Virgen María. ¿Me puedes poner un pequeño fondo? Y les voy a leer esta oración tan hermosa de San Bernardo. Los invito a que nos concentremos en la Virgen escuchando esta oración. Oh tú, que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las olas y de la tempestad, si no quieres temer, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de la tentación, si tropiezas en los escollos de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las olas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, invoca a María. Si el enojo, la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si confundido en la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María, en los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues. No caerás en desesperación si le ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Digamos juntos: mira a la estrella, invoca a María. Amén. Nos ponemos en pie.